La psicología actual maneja dos conceptos cuando se refiere al estrés. Uno, el eustrés o estrés bueno, motor de la vida y la evolución. El otro, el distrés o estrés malo, perjudicial para nuestra salud física y bienestar psicológico. Con respecto a las personas que son emigrantes, el distrés afecta en mayor medida. El estrés es una respuesta global del organismo, no solo psicológica, sino de todo el organismo, a una situación que se percibe como amenazadora o como que va a requerir de uno una serie de recursos. En este sentido, en muchos casos es positiva. Es decir, que te prepara pues, para actuar mejor, para que tus recursos estén más listos, para centrarte en la acción y no en otras. Cuando ese nivel supera un cierto umbral, pues empieza a ser una respuesta excesiva o una respuesta excesivamente mantenida en el tiempo, es decir, mucho tiempo peleándose o con la sensación de que uno se tiene que pelear o que uno se tiene que defender, pues es una sensación, es una situación que provoca en el organismo un agotamiento o puede provocar un agotamiento. Este estrés malo o este estrés excesivo es el que nos puede provocar sensaciones negativas, tanto fisiológicas como psicológicas. Los cambios de vida son una de las causas del estrés en las personas. Los emigrantes son susceptibles de sufrirlo precisamente porque cambian de país, de trabajo, si es que lo tienen, dejan a la familia. Los emigrantes son susceptibles de sufrir más el estrés por la propia situación que afrontan. Es decir, la mayoría de la emigración supone grados de incertidumbre grande, en primer lugar, que eso es uno de los factores más asociados al estrés, la incertidumbre de lo que va a pasar. Por otro lado, por la propia esencia de la emigración, hay que ir a otro lugar. Hay que ir a un sitio donde los apoyos que le defienden a uno, que son las personas, el conocimiento de la propia cultura, desaparecen. Entonces la percepción de amenaza es mucho mayor. La percepción de los emigrantes de amenaza es en muy buena parte justa, es decir, hay una amenaza real, pero mantenida mucho tiempo produce unos efectos en el organismo o en la propia persona negativos, con lo cual es una población mucho más susceptible de padecer las consecuencias del estrés excesivo que otras. Para mí el tener que dejar a mi hijo fue duro, pero luego en el misma vez que era duro de dejarlo, un niño de 3 años, dejarlo con mis padres, a mí eso me dolía en el alma, ¿no? Lo único que fue todo el camino era enseñando una foto que te llevaba de él, era la cosa que me quedaba. Y luego iba con la esperanza que cuando pasara un tiempo, poco tiempo, nos veníamos a España, me lo llevaba. A la mañana me levanté muy nerviosa, no sé, algo pasaba. Llamé a Badajoz, en casa de unos tíos míos, y me dijeron, ay Filito, ¿por qué sabes que el niño, mi hijo estaba mal, estaba ingresado en el hospital? Y esa cosa me la dio a mí mi corazón, ¿no? Y claro que te supone un cambio, un estrés grande, ¿no? Primero, pues, otras formas de vida, el idioma, incluso el clima, esto hay que decirlo. Pero vamos, soltero y joven, pues se gana mejor. El problema más acuciante que tenían era el que dejaba la familia. Yo es lo que he visto, a padres que cada vez que recibía una carta se les venía el mundo encima, ¿no? Como se suele decir, porque la familia tiene mucho. Depresiones, ansiedad, insomnio, cefaleas, fatiga, irritabilidad, confusión, pérdida de memoria y otros síntomas son los que conforman el llamado síndrome de Ulises. Lo que se ha llamado síndrome de Ulises es un conjunto de síntomas cuyo nombre está inspirado en el héroe homérico, de cómo incluso lloraba o padecía por todos los sufrimientos que tuvo hasta volver a casa, fuera de su casa como el emigrante, y se han agrupado una serie de síntomas que se ha visto que en el grado extremo, no todos los emigrantes, sino en el grado extremo, pues se puede tener vinculados a la emigración. Por ejemplo, muchos de ellos físicos, un incremento de los dolores de cabeza, de los padecimientos de estómago, de la sensación de agotamiento, de los dolores musculares, al mismo tiempo que otros psicológicos, inseguridad en la percepción, la depresión, ansiedad, todo esto se ha englobado con el término del síndrome de Ulises. ¿Pero cómo se puede superar el duelo migratorio?
Cómo superar el separarte de tu familia y amigos, irte a un país extraño, con un idioma que quizás no conoces, con otra cultura, posiblemente sin trabajo y sin nadie que te respalde o te haga compañía. La primera sugerencia es que el emigrante tome contacto con la motivación para el éxito. Debe analizar qué es lo que está esperando y qué es en lo que va a mejorar su vida. Sin embargo, no todos los emigrantes están en las mismas condiciones para superar el estrés. Es lo mismo llegar a Cádiz en patera que a Harvard con una beca de doctorado, ¿no? Entonces la emigración es muy diferente. Pero otro de los tipos de línea de apoyo es procurarle el contacto tanto con gente que provenga de su mismo país como con gente del país al que llega. La falta de contacto humano, la falta de un contacto realmente significativo, no de un contacto maquinal o simplemente de trabajo, es lo que más, o una de las cosas que las personas que han pasado la experiencia de la emigración más comentan que les hacía daño o que echaban de menos. Por eso yo digo que la emigración, cada uno lo vivió de una manera, porque hablan mal de los alemanes, yo no puedo hablar mal. A mí me trataron estupendamente, nunca me vi desplazada en ningún sentido, porque yo necesité operaciones, necesité cosas, y yo me iba tranquila al hospital, mis hijos nunca estaban solos. Y eran las alemanas las que nos acudían, y había muchos españoles, yo me llevaba bien con toda la gente, pero las alemanas se acercaban al pequeño, una de las veces se lo llevaba una allá a su casa, y el mayor estaba con mi marido, ¿no? Y luego cuando venía me encontraba la casa limpia, pues ¿quién ha limpiado? Pues ha venido Bárbara, una alemana, o sea, cosas de esas. Yo lo bueno que tengo que... Yo no sé si también fue que en la casa que yo vivía, como yo digo, los dueños de la casa nos vendieron muy bien. Algunos emigrantes españoles retornados consideran que la experiencia de la emigración fue difícil, pero muy positiva, y que quizás la vuelta al país de origen les ha resultado más difícil. El retorno lo tuve yo casi más difícil que irme allí. Porque el retorno yo tenía miedo, porque lo que le digo, yo soy de Extremadura, estábamos en Barcelona. De Barcelona nos fuimos a Alemania, de Alemania luego nos compramos un piso aquí en Madrid. Entonces yo llegué aquí, yo no conocía a nadie. Entonces al llegar aquí yo tenía miedo. Era una capital muy grande, venía con dos niños, uno tenía 11 años y el otro 16, y yo no sabía con lo que se iban a encontrar aquí mis hijos. Yo no conocía vecinos, no conocía a nadie. Entonces lo pasé mucho peor el retorno que cuando me fui. El retorno se lo piensa uno mucho. Yo estaba muy a gusto allí y casi más mi señora, que era más difícil, casi la mujer tiraba más para esto. Y teníamos nada más una niña y empezó, el problema era que había que hacer dos cosas. O venirnos, porque era la edad que tenía ya, de 6 años a 7, que empezaba ya el colegio, ¿no? Ya pasaba de la guardería. Y entonces había ya dos formas, o quedarnos o venirnos, porque ya estábamos viendo cosas que pasaban, que se habían venido con los hijos, habían estado 3 años en la educación de aquí, venían aquí, perdían esos años, ¿no? El idioma, las costumbres que fueran cogiendo, y decidimos venirnos. Cuando se vuelve después de un periodo de emigración que se puede valorar como positivo, se vuelve a un lugar que uno ha dejado. Uno de los elementos que hacen que la emigración sea positiva no solo el lograr, digamos, el éxito que se pretende, digamos, económico, de estatus social o de apoyo a la propia familia, sino también que personalmente ha sido una experiencia interesante, lo que quiere decir, en la mayoría de los casos, que se han asumido determinados valores o pautas de la sociedad a la que se llega. Esto enriquece. Y luego ya pues sí coges unas amistades tan enormes que hoy, después de 35 años de vuelta, nos seguimos viendo, llamando, viniendo si pasan por aquí por Madrid o aquí en Sevilla, que tengo unos grandes amigos, los padres de mi hija, son como los de familia. Eso es una de las cosas que la migración hace, son buenos amigos. Bueno, más que amigos, casi hermanos. Pero no me arrepiento porque yo viví en Alemania, yo viví bien, mis hijos disfrutaron muchísimo. Y entonces yo no me arrepiento porque estábamos todos, pero el que estaba allí solo, que estaba nada más que para ganar, para mandarle para España, pues pasaban calamidades pues todas las habidas y las por haber. Y los alemanes de donde yo vivía y toda esa gente no se olvidan nunca de los cumpleaños y las navidades, todos los años nos llamamos. Y yo creo que las amistades que se hacen luego en Alemania,
son casi mejores que las que tú haces aquí. Porque tengo un matrimonio de Málaga que somos como de familia. Cuando la emigración no ha desbordado al emigrante, cuando ha tenido elementos de éxito, se amplían sus horizontes. La emigración les hace ver que muchos piensan de otra forma y que es una manera diferente e interesante de vivir. Pero para aquellos que van a emigrar o son retornados o inmigrantes y la inmigración sí les desborda, la UNED cuenta con un servicio de psicología aplicada. En el servicio de psicología aplicada de la UNED, donde se presta apoyo psicológico o terapia en los casos en que se necesita a las personas que lo demandan, por supuesto que también se podría atender a las personas en un proceso previo a la emigración, es decir, para prepararse, pues en el sentido de contactar con su motivación de logro, de éxito, de lo que esperan, de manejar los miedos que puedan tener, como también en el proceso de retorno, es decir, para paliar, si es que se le ha dado, el nuevo choque cultural al volver a la cultura de origen, pero volver, como decía Cavafis, pues mucho más enriquecido por todos los sitios donde ha estado uno. El consejo más práctico que dan los psicólogos para los emigrantes es iniciar y mantener contacto con otras personas de su mismo país que estén en el lugar al que han emigrado. El aislamiento es el peor enemigo.